¿Alguna vez te has sentido atrapado, verdaderamente atrapado? No me refiero a un atasco de tráfico o a una reunión interminable, sino a algo más profundo, más existencial. Atrapado en un ciclo implacable de querer más, de perseguir con ahínco la próxima gran cosa que el mercado nos ofrece. El último modelo de teléfono que promete conectarnos mejor, pero a menudo nos aísla. La tendencia de moda que se desvanece antes de que podamos realmente asimilarla, solo para descubrir, una y otra vez, que esa persistente sensación de vacío sigue ahí, como una sombra fiel que se niega obstinadamente a desaparecer en este mundo nuestro, tan brillante, tan ruidoso, tan digitalizado de 2025. Vivimos en una era donde los algoritmos nos conocen mejor que nosotros mismos, o eso parecen querer hacernos creer, gritándonos desde cada pantalla que nuestro valor, nuestra identidad, nuestra felicidad misma residen fundamentalmente en lo que poseemos, en la imagen cuidadosamente curada que proyectamos en las redes sociales, en esa acumulación incesante de bienes que prometen satisfacción, pero entregan, con demasiada frecuencia, una complejidad y una ansiedad adicionales. En este contexto, es siquiera concebible, es posible, encontrar un camino diferente, una senda menos transitada que ofrezca una paz genuina, un propósito trascendente, una alegría que el dinero, con todo su poder aparente, simplemente no puede comprar ni fabricar. ¿Te has atrevido a preguntarte, en la quietud de una noche insomne, si hay algo más allá del brillo superficial y efímero del consumismo, una verdad más sólida, más profunda, que resuene con ese anhelo ancestral que todos llevamos en el alma? Si decides quedarte conmigo en este viaje que estamos a punto de emprender, si me concedes tu tiempo y tu atención, te prometo algo más que una simple charla motivacional. Exploraremos juntos estas preguntas cruciales, pero no nos quedaremos ahí. Descubriremos paso a paso una hoja de ruta clara y navegable, un faro de sabiduría milenaria que, sorprendentemente, se adapta con una precisión asombrosa a los desafíos únicos y complejos de nuestros tiempos modernos. Al final de este encuentro, mi objetivo es que tengas en tus manos no solo ideas inspiradoras, sino principios prácticos, herramientas transformadoras extraídas directamente de las enseñanzas atemporales de Jesús y de la profundidad de la Biblia. Estas herramientas te equiparán, te fortalecerán para navegar las aguas, a menudo turbulentas y engañosas del materialismo contemporáneo, permitiéndote anclar tu vida en un fundamento de verdadera riqueza, de significado auténtico y de una alegría que perdura más allá de las circunstancias. No se trata, permíteme insistir, de negar o demonizar el mundo en el que vivimos, sería ingenuo e inútil, sino de aprender a vivir en él con una perspectiva radicalmente diferente, una perspectiva que te libere de las cadenas invisibles del consumismo y te llene de una manera que, quizás ahora mismo, te cueste incluso imaginar como posible. Prepárate para un cambio de guión en tu propia vida. Permíteme compartirte una historia, o más bien, el eco de muchas historias que he tenido el privilegio de presenciar y en cierta medida he palpado en mi propia experiencia y en la de personas cercanas. Imagina a un joven profesional, llamémosle David, un nombre común para una historia que, tristemente, también lo es. David creció en una era digital, la nuestra, donde el éxito se mide con frecuencia en cifras de 6, 7 u 8 ceros en la cuenta bancaria, en los metros cuadrados de la vivienda, en la exclusividad de la marca del coche o en el número de seguidores que aplauden virtualmente cada uno de sus logros. Desde muy joven, David interiorizó este mensaje, lo respiró con el aire de su tiempo. Estudió con una dedicación ejemplar, sacrificó horas de sueño y ocio, trabajó incansablemente con una energía que parecía inagotable, escaló la resbaladiza escalera corporativa con una determinación feroz, casi obsesiva, y desde la perspectiva del mundo lo logró con creces.
Para cuando cumplió los 35 años, en este mismo 2025 que compartimos, David parecía tener todo aquello que la sociedad le había dicho insistentemente que debería desear. Un apartamento de diseño minimalista en el corazón financiero de la ciudad, con unas vistas panorámicas que quitaban el aliento. Un coche deportivo último modelo que rugía con una potencia que simbolizaba su propio ascenso. Una colección de viajes a destinos exóticos que documentaba meticulosamente como trofeos en sus perfiles de redes sociales, generando envidia y admiración a partes iguales. Sus amigos lo admiraban, su familia se sentía inmensamente orgullosa de sus éxitos, pero en la quietud de sus noches, en esos momentos íntimos, cuando el brillo azulado de las pantallas finalmente se apagaba y el ruido ensordecedor del mundo exterior se calmaba lo suficiente como para escuchar el susurro de su propia alma, David sentía una profunda, persistente e inquietante insatisfacción. Era una sensación parecida a la de haber escalado con enorme esfuerzo una montaña imponente, solo para darse cuenta, al llegar a la cima, exhausto pero supuestamente victorioso, de que había subido la montaña equivocada. Sus logros, tan celebrados y aplaudidos por el mundo, se sentían huecos por dentro, fríos al tacto de su espíritu. Un día, tras cerrar un negocio particularmente lucrativo, uno que le reportaría una comisión considerable en lugar de la euforia que esperaba y que, según el guión social, debía sentir, lo que experimentó fue una punzada aguda de desesperanza, un vacío aún más grande. «¿Esto es todo?», se preguntó casi en un susurro, mientras contemplaba el horizonte urbano desde su ventana. Esa pregunta, tan simple en su formulación pero tan demoledora en su implicación, fue el catalizador, el inicio de una búsqueda personal y apremiante. Comenzó a explorar, con timidez al principio, caminos que antes había descartado por considerarlos irrelevantes, anticuados o simplemente no para él. Entre ellos, se topó con las enseñanzas de un hombre que vivió hace 2 milenios, un carpintero de un pueblo perdido de Nazaret, que habló con una autoridad desconcertante sobre tesoros en el cielo, sobre la inutilidad de afanarse por el mañana y sobre un tipo de riqueza que no se podía contar ni robar. Al principio, David se acercó a estos textos con escepticismo, con la coraza de su pragmatismo moderno. Luego, con una creciente curiosidad, algo en esas palabras antiguas comenzó a resonar en su interior. Finalmente, con una oleada de alivio y un profundo sentido de reconocimiento, como si encontrara agua en un desierto, David comenzó a entender que la vida que había construido con tanto esmero, aunque materialmente opulenta y envidiable, era espiritualmente indigente, pobre en lo esencial. Esta historia, con sus matices y variaciones personales, se repite constantemente a nuestro alrededor, quizás incluso en el espejo. Es la historia de una humanidad sedienta en medio de un océano de posesiones, buscando en los lugares equivocados. Ahora, adentrémonos con valentía y esperanza en el corazón mismo de cómo podemos, tú y yo, en este desafiante y vertiginoso 2025, seguir a Jesús en un mundo que, de manera cada vez más explícita, idolatra lo material. Quiero ser claro, no se trata de una fórmula mágica de 3 pasos sencillos, ni de una solución instantánea que elimine toda lucha. Es más bien un cambio de paradigma profundo, una reorientación consciente y sostenida de nuestro corazón, de nuestra mente y, en consecuencia, de nuestras acciones. Primero, y este es el pilar fundamental, debemos redefinir radicalmente nuestra concepción de la riqueza y el tesoro. Jesús, en su ministerio terrenal, fue absolutamente inequívoco y contundente al respecto. En el Sermón del Monte, esa carta magna del reino de Dios, nos advirtió con palabras que resuenan con una urgencia especial en nuestra época. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan,
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, 19, 21. Detengámonos un instante a reflexionar sobre estas palabras. En nuestro 2025, la polilla y el orín de los que hablaba Jesús adoptan formas muy modernas y sofisticadas. La obsolescencia programada de nuestros dispositivos electrónicos, diseñados para fallar o pasar de moda en poco tiempo. La devaluación vertiginosa de las modas pasajeras que nos impulsan a un consumo cíclico y sin sentido. La volatilidad extrema de ciertas inversiones especulativas que prometen fortunas rápidas, pero a menudo se desvanecen como humo. Lo que hoy es codiciado y exhibido con orgullo, mañana puede ser simplemente basura tecnológica, un pasivo ambiental o una antigüedad sin valor real. Jesús, con una sabiduría que trasciende los siglos, nos invita a invertir en lo único que es verdaderamente eterno, en relaciones humanas profundas, auténticas y significativas, en actos de bondad, compasión y misericordia que dejan una huella imperecedera, en el crecimiento de nuestro carácter, forjando virtudes como la paciencia, la humildad y el amor, en el conocimiento íntimo y personal de Dios. Estos son los tesoros que resisten el paso del tiempo, las crisis económicas y las vicisitudes de la vida. El materialismo, con su canto de sirena, nos dice: acumula cosas, cuantas más mejor, y serás feliz, serás alguien. Jesús, en cambio, nos ofrece una perspectiva radicalmente opuesta. Invierte tu vida, tu energía, tus recursos en lo eterno, porque tu corazón, el centro de tu ser, inevitablemente seguirá a tu inversión más preciada. Pregúntate con honestidad hoy, ahora mismo: ¿dónde estoy depositando mis mayores esfuerzos, mi tiempo más valioso, que es limitado e irrecuperable? ¿Mis recursos financieros más preciados? ¿En aquello que se desvanece como la niebla matutina o en aquello que perdura para la eternidad? La respuesta sincera y valiente a esta pregunta puede ser el primer y más crucial paso hacia una libertad asombrosa y transformadora. No se trata, insisto, de demonizar el dinero en sí mismo, pues es una herramienta neutra, sino de destronarlo del altar de nuestro corazón, donde solo Dios merece reinar. El dinero puede ser un gran siervo, pero es un pésimo amo. En segundo lugar, es absolutamente crucial para nuestra salud espiritual y emocional cultivar activamente el contentamiento y combatir sin tregua la hidra de 1000 cabezas de la codicia. Nuestra cultura contemporánea, especialmente en este 2025, es una incubadora perfecta para la insatisfacción crónica. Vivimos en la era de la gratificación instantánea, donde todo parece estar a un clic de distancia, y de la comparación constante, alimentada sin cesar por el escaparate global de las redes sociales, donde la mayoría de las personas proyectan versiones idealizadas y filtradas de sus vidas, haciéndonos sentir que la nuestra es siempre deficiente. En este entorno, el contentamiento no es una actitud pasiva, sino un acto revolucionario, una disciplina espiritual. La publicidad, cada vez más sofisticada y personalizada gracias a la inteligencia artificial, nos bombardea con miles de mensajes diarios diseñados expertamente para hacernos sentir incompletos, para despertar en nosotros un deseo insaciable por lo que no tenemos, convenciéndonos de que la felicidad reside en la próxima compra. Jesús nos advirtió con severidad y claridad contra la trampa de la avaricia. Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Inmediatamente después, para ilustrar este punto vital, contó la inquietante parábola del rico insensato, aquel hombre que había acumulado tantos bienes que ya no sabía dónde almacenarlos y planeaba construir graneros aún más grandes, dedicándose a una vida de autoindulgencia,
solo para que Dios le dijera esa misma noche que su vida terrenal había llegado a su fin y que sus riquezas acumuladas no le servirían de nada en la eternidad. El materialismo nos susurra al oído día tras día que la felicidad está a la vuelta de la esquina, en el próximo objeto brillante, en el siguiente ascenso laboral, en la próxima adquisición que nos pondrá por encima de los demás. Pero esta es una promesa vacía, una trampa que nos mantiene corriendo en una cinta sin fin, siempre persiguiendo un horizonte que se aleja a medida que avanzamos. El contentamiento, por otro lado, no debe confundirse con el conformismo pasivo o la falta de ambición en el buen sentido, como el deseo de crecer, aprender o mejorar nuestras circunstancias de manera ética. Más bien, es la capacidad de encontrar satisfacción profunda y gratitud genuina en lo que Dios nos ha dado en el presente, aquí y ahora, mientras trabajamos con diligencia y confiamos en su provisión soberana y amorosa para el futuro. ¿Cómo podemos cultivar esta rara flor del contentamiento en el árido suelo del 2025? Un primer paso es practicar la gratitud de manera activa y consciente, llevar un diario de agradecimiento, verbalizar nuestras bendiciones, enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta. Otro paso es limitar nuestra exposición a las influencias tóxicas que fomentan la envidia y la comparación, como ciertos contenidos en redes sociales o entornos excesivamente competitivos. Y, fundamentalmente, debemos reenfocar nuestra atención en las innumerables bendiciones no materiales que a menudo damos por sentadas. La salud, mientras la tenemos, el amor de la familia, la lealtad de los amigos, la belleza de la creación, la paz de una conciencia tranquila y, sobre todo, la presencia de la fe en nuestras vidas. Tercero, para seguir a Jesús en este mundo materialista, debemos adoptar una perspectiva radical de mayordomía en lugar de una mentalidad de propiedad absoluta. La enseñanza bíblica es consistente y clara en este punto. Todo lo que tenemos y todo lo que somos, desde nuestros talentos y habilidades únicas hasta nuestro tiempo limitado en esta tierra, desde nuestros recursos financieros, sean muchos o pocos, hasta nuestras posesiones materiales, en última instancia, pertenece a Dios. Él es el creador y sustentador de todo. Nosotros somos simplemente administradores, mayordomos a quienes se nos ha confiado la gestión de esos recursos durante un tiempo determinado, con la expectativa de que lo hagamos de una manera que honre al verdadero dueño. Esta perspectiva, si la interiorizamos de verdad, cambia radicalmente nuestra relación con nuestras cosas. Si todo es de Dios, entonces no tenemos el derecho absoluto e incondicional de hacer lo que nos plazca con ello. Cada decisión sobre cómo usamos lo que se nos ha confiado debe pasar por el filtro de esta pregunta fundamental. ¿Cómo quiere Dios que use esto? ¿Cómo puedo utilizar mis recursos, tiempo, talento, tesoro, para bendecir a otras personas, para contribuir al avance de su reino de justicia y amor, para cuidar responsablemente de su creación, nuestro planeta? En un mundo como el nuestro, obsesionado con los derechos de propiedad individual y la acumulación personal como símbolo de estatus y seguridad, esta idea de mayordomía resulta profundamente contracultural, incluso subversiva. El mantra del materialismo es: esto es mío, yo me lo gané con mi esfuerzo y por lo tanto hago lo que quiero con ello. La voz de la fe, en cambio, susurra una verdad diferente. Todo esto es un regalo de Dios. Él me lo ha confiado temporalmente y mi responsabilidad es administrarlo sabiamente para sus propósitos y para el bien común. Esto tiene implicaciones muy prácticas. Implica tomar decisiones financieras con oración y discernimiento, buscando consejo sabio. Implica evitar el despilfarro y el consumo ostentoso. Implica ser consistentemente generosos con los necesitados. Implica invertir en causas justas, éticas y sostenibles que promuevan la vida
y la dignidad. Piénsalo por un momento. ¿Qué pasaría si cada decisión de compra que hacemos, cada inversión que consideramos, cada forma en que empleamos nuestro valioso tiempo estuviera consistentemente filtrada por la pregunta: ¿esta acción, esta elección, honra a Dios como el verdadero dueño de todo lo que soy y tengo? Sin duda, transformaría no solo nuestras finanzas personales y nuestro estilo de vida, sino que tendría un impacto positivo en nuestra economía, nuestra sociedad y nuestro medio ambiente. Cuarto, un antídoto increíblemente poderoso y liberador contra el veneno del materialismo es la práctica activa, gozosa y sacrificial de la generosidad. Jesús no solo enseñó sobre la importancia vital de dar, sino que Él mismo fue el ejemplo supremo de generosidad, entregando su propia vida. Nos aseguró que hay más bendición en dar que en recibir, y que la medida de nuestra generosidad tiene consecuencias espirituales profundas. La generosidad auténtica tiene el poder de romper el control asfixiante que el dinero y las posesiones materiales pueden ejercer sobre nosotros. Cuando damos libremente, sin esperar nada a cambio, estamos declarando con nuestras acciones que nuestra seguridad última y nuestra verdadera identidad no residen en lo que logramos acumular para nosotros mismos, sino en la fidelidad y provisión de Dios. El materialismo nos impulsa instintivamente a aferrarnos con fuerza a nuestras cosas, a construir muros cada vez más altos para proteger nuestra supuesta riqueza, a vivir con el temor constante de perder lo que tenemos. La generosidad, en cambio, nos llama a abrir nuestras manos y nuestros corazones, a compartir lo que hemos recibido, reconociendo que somos canales de la bendición de Dios, no embalses. En este complejo 2025, las oportunidades para ser generosos son innumerables y se presentan en múltiples formas. Podemos apoyar económicamente a los más necesitados en nuestra comunidad local, aquellos que luchan por llegar a fin de mes. Podemos financiar misiones y proyectos que llevan esperanza, educación y ayuda práctica a lugares remotos y olvidados del mundo. Podemos invertir en ministerios y organizaciones que trabajan incansablemente para transformar vidas y comunidades desde adentro. O de manera más personal y directa, podemos simplemente compartir nuestro tiempo, nuestras habilidades profesionales, nuestra escucha atenta y compasiva con alguien que lo necesite desesperadamente. Es crucial recordar que la generosidad no se limita exclusivamente al dinero. Incluye nuestro tiempo, que es quizás nuestro recurso más preciado, nuestras habilidades y talentos únicos, nuestra atención plena y nuestra presencia amorosa. Y no se trata únicamente de dar de lo que nos sobra, de las migajas de nuestra abundancia, sino de un dar que en ocasiones implica un verdadero sacrificio, un dar que nos cuesta algo, que nos estira más allá de nuestra zona de confort. Porque es precisamente en ese tipo de generosidad, aquella que nace de un corazón agradecido y sacrificial, donde nuestro propio corazón es profundamente transformado y conformado a la imagen de Cristo. Quinto, para navegar contracorriente en una sociedad materialista, debemos priorizar conscientemente el servicio a los demás por encima de la incesante autogratificación. El mismo Jesús, nuestro Señor y Maestro, lo expresó con una claridad meridiana y lo modeló con su propia vida. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. En una cultura globalizada que exalta el yo primero hasta convertirlo casi en un dogma, que promueve el individualismo exacerbado, el egoísmo refinado y la búsqueda del placer personal como los fines últimos de la existencia, el llamado radical de Jesús a una vida de servicio resulta profundamente subversivo y transformador. El materialismo, en su esencia, se centra de manera obsesiva en el yo. ¿Qué puedo obtener de esta situación?
¿Cómo puedo beneficiarme personalmente? ¿Qué me hace sentir bien a mí, aquí y ahora? Seguir a Jesús implica un giro copernicano en nuestro enfoque, un cambio del yo egocéntrico hacia el otro, hacia las necesidades de los demás. Implica preguntarnos constantemente, ¿cómo puedo ayudar de manera efectiva? ¿Cómo puedo contribuir de forma significativa al bienestar de quienes me rodean? ¿Cómo puedo ser un instrumento para aliviar el sufrimiento, la injusticia y la soledad que veo a mi alrededor? Este servicio puede tomar una miríada de formas, adaptadas a nuestros dones y contextos. Puede ser voluntariado en nuestra comunidad local, dedicando tiempo a causas que nos apasionan. Puede ser usar nuestras habilidades profesionales y nuestra influencia para ayudar a organizaciones sin ánimo de lucro o para abogar por causas nobles. Puede ser simplemente ser un buen vecino, atento y servicial. Puede ser cuidar de nuestra familia con amor sacrificial, paciencia y ternura. Puede ser levantar nuestra voz y actuar en favor de la justicia para los oprimidos y marginados. Cuando nos enfocamos genuinamente en servir a los demás, algo maravilloso sucede. Nuestras propias necesidades y deseos materiales tienden a disminuir en importancia, a relativizarse. Encontramos una alegría más profunda y un propósito mucho mayor en dar de nosotros mismos, en invertir nuestra vida en otros, que en cualquier cosa que podamos adquirir o poseer. La fe auténtica, como nos recuerdan las Escrituras, siempre se traduce en acción, en obras de amor y misericordia. Sexto, un componente esencial para vivir como seguidores de Jesús en un mundo materialista es cultivar una vida de sencillez y desapego intencional de las cosas materiales. Esto no significa necesariamente para todos vivir en la pobreza absoluta o rechazar de plano todas las comodidades y avances de la vida moderna, aunque para algunas personas un llamado radical a una sencillez extrema puede ser el camino específico que Dios les traza. Más bien se trata de una actitud fundamental del corazón, una elección consciente y diaria de no permitir que nuestras posesiones nos posean, de no convertirnos en esclavos de nuestras cosas. Implica la decisión de vivir, en la medida de lo posible, por debajo de nuestras posibilidades económicas, no por avaricia, sino para tener un margen mayor que poder compartir con otros y para estar menos atados financieramente. Se trata de redescubrir y valorar la alegría que se encuentra en las cosas simples de la vida, aquellas que a menudo no cuestan dinero, pero que enriquecen profundamente nuestra existencia. Jesús mismo vivió una vida de notable sencillez y dependencia de su Padre Celestial, enseñándonos con su ejemplo que la verdadera seguridad no se encuentra en la acumulación de bienes terrenales. En el torbellino del consumismo desenfrenado de 2025, donde la presión por tener más y mejor es constante, elegir la sencillez es un acto de resistencia profética, un testimonio silencioso pero poderoso. En la práctica, esto puede significar resistir la presión social y publicitaria de tener siempre lo último y lo mejor en tecnología, moda o cualquier otro ámbito. Puede significar aprender a reparar cosas en lugar de reemplazarlas automáticamente al primer fallo. Puede implicar valorar las experiencias significativas, como pasar tiempo de calidad con seres queridos, aprender algo nuevo o conectar con la naturaleza, por encima de la mera adquisición de posesiones. Se trata, en esencia, de despejar el desorden material y mental de nuestras vidas para hacer más espacio para lo que realmente importa, nuestra relación con Dios, nuestras relaciones con los demás y nuestro crecimiento personal y espiritual. ¿No te has dado cuenta de cómo, paradójicamente, el exceso de cosas a menudo complica nuestra vida en lugar de simplificarla, añadiendo estrés, preocupación y ocupaciones innecesarias? Séptimo, es absolutamente vital para nuestra perseverancia en la fe
mantener una perspectiva eterna en un mundo que está obsesionado casi exclusivamente con lo temporal y lo inmediato. El materialismo, por su propia naturaleza, se enfoca de manera miope en el aquí y el ahora, en la gratificación instantánea de los deseos, en los placeres fugaces que ofrece este mundo. La fe cristiana, sin embargo, nos ofrece un horizonte mucho más amplio y nos recuerda constantemente que esta vida terrenal, con todas sus alegrías y tristezas, es sólo una preparación, un preludio para la eternidad. Cuando vivimos con la conciencia clara de la eternidad en mente, nuestras prioridades aquí en la tierra cambian drásticamente, a veces de forma radical. Las posesiones materiales, el estatus social, los aplausos del mundo, los placeres efímeros, todo ello pierde su atractivo abrumador y su poder seductor cuando se compara con las realidades gloriosas y eternas del reino de Dios. Esto no significa, de ninguna manera, que debamos descuidar nuestras responsabilidades terrenales, vivir de forma irresponsable o adoptar una actitud de escapismo espiritual con la cabeza permanentemente en las nubes. Al contrario, significa que nuestras decisiones y acciones diarias, desde las más pequeñas hasta las más trascendentales, deben estar informadas y moldeadas por esta perspectiva más amplia y definitiva. En nuestro 2025, con tantos avances tecnológicos que prometen alargar la vida o mejorarla superficialmente, es cada vez más fácil olvidar que nuestra existencia aquí es finita, que somos peregrinos en esta tierra. Recordar nuestra propia mortalidad y la promesa bíblica de la vida eterna nos ayuda a invertir nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros recursos en aquello que verdaderamente perdurará, en aquello que tiene valor eterno. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se verían tus decisiones financieras, tus elecciones de carrera, la forma en que gestionas tus relaciones personales, si las evaluaras consistentemente, no solo por sus consecuencias inmediatas, sino a la luz de la eternidad? Probablemente descubrirías que muchas de ellas se alinearían de forma mucho más estrecha con los valores imperecederos del reino de Dios. Octavo, y quizás este sea el cimiento sobre el cual se construyen todos los demás principios, es absolutamente indispensable profundizar continuamente nuestra relación personal con Dios a través de la oración constante y la comunión vital con otros creyentes. Es en la intimidad de nuestra relación con Dios donde recibimos la fuerza sobrenatural, la sabiduría divina y la perspectiva correcta para resistir las múltiples y sutiles tentaciones del materialismo que nos asedian a diario. La oración, esa conversación sincera y bidireccional con nuestro Creador, nos conecta directamente con la fuente de toda verdadera riqueza y nos ayuda a alinear nuestros deseos más profundos con su voluntad perfecta y amorosa para nuestras vidas. La comunión auténtica y regular con otros creyentes, con nuestra familia en la fe, también es esencial y no negociable. Los primeros cristianos nos ofrecen un modelo inspirador de cómo la iglesia primitiva vivía en una comunidad caracterizada por el amor práctico, donde compartían sus bienes materiales con alegría y se preocupaban genuinamente unos por otros, lo que les daba un testimonio poderoso y atractivo en medio de una sociedad también marcada por profundas desigualdades y egoísmo. En este hiperconectado pero a menudo solitario 2025, encontrar o ayudar a crear una comunidad de fe auténtica, un lugar seguro donde podamos animarnos mutuamente a vivir estos principios contraculturales, donde podamos rendir cuentas con amor y honestidad y donde podamos compartir abiertamente nuestras luchas, fracasos y victorias, es más crucial que nunca. El materialismo es una fuerza cultural y espiritual inmensamente poderosa y seductora. Intentar resistirlo solos, con nuestras propias fuerzas limitadas, es una batalla perdida de antemano, una tarea cuesta arriba y agotadora. Juntos, sin embargo, unidos en Cristo y fortalecidos por su Espíritu, somos infinitamente más fuertes. Pregúntate,
¿Estoy buscando y cultivando activamente estos espacios vitales de conexión espiritual profunda y apoyo mutuo en mi vida? Permíteme ser honesto. Estos no son pasos fáciles de implementar de la noche a la mañana, ni garantizan una vida completamente libre de tentaciones, dificultades o desafíos. Seguir a Jesús en un mundo tan profundamente materialista como el nuestro es y siempre será una lucha constante, una elección que debemos renovar cada día, a veces cada hora. Pero, y esto es lo maravilloso, es un camino que conduce a una libertad interior, a una alegría genuina y a un propósito trascendente que el mundo, con todas sus promesas brillantes pero vacías, simplemente no puede ofrecer. Se trata, en última instancia, de un cambio radical en nuestro sistema de valores, de alinear nuestros corazones con el corazón compasivo y generoso de Dios, de buscar apasionadamente y en primer lugar su reino y su justicia, confiando plenamente en su promesa de que todas las demás cosas que verdaderamente necesitamos nos serán añadidas por su gracia. Piénsalo bien por un momento, con serenidad y profundidad. Cuando llegues al final de tu peregrinaje terrenal, ¿qué legado quieres dejar tras de ti? Un montón de cosas acumuladas que inevitablemente se oxidarán, se depreciarán y pasarán de moda, o una vida que impactó positivamente a otros para la eternidad, un corazón transformado progresivamente por el amor incondicional de Cristo, un tesoro invaluable acumulado diligentemente en el cielo. La elección, en este preciso instante de 2025, sigue siendo tuya, y es una elección con consecuencias eternas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera, con total convicción, que la vida más plena, la más rica en lo que verdaderamente cuenta, la más satisfactoria y significativa, se encuentra no en el esfuerzo frenético por adquirir más para uno mismo, sino en la alegría de dar más, en la aventura de amar más sacrificialmente, en el privilegio de servir más desinteresadamente, en el desafío diario de parecernos un poco más a Jesús? Si este mensaje ha resonado profundamente en tu interior, si sientes ese llamado suave pero persistente a vivir una vida con un propósito más elevado y auténtico en medio de este mundo materialista de 2025, te invito con todo mi corazón a que des el siguiente paso. No tiene que ser un salto gigantesco y aterrador que te paralice, sino una decisión consciente, un pequeño paso de fe para empezar a aplicar estos principios en tu vida cotidiana a partir de hoy mismo. Quizás hoy mismo podrías empezar por dedicar unos minutos a escribir un diario de gratitud, enumerando las bendiciones que a menudo pasas por alto. O quizás decidas hoy mismo seleccionar algo que ya no necesitas y donarlo a alguien que sí lo necesite. O tal vez busques activamente una oportunidad concreta para servir con tu tiempo o tus talentos en tu comunidad local durante la próxima semana. Lo importante no es la magnitud del primer paso, sino la decisión de comenzar y la dirección que tomes. Y si deseas seguir explorando con mayor profundidad cómo aplicar estas verdades eternas a los desafíos contemporáneos que enfrentamos, te animo sinceramente a que te suscribas a este canal, a que compartas este mensaje con alguna persona que creas que necesita escucharlo en este momento de su vida, y a que dejes un comentario abajo compartiendo tus propias luchas, tus ideas, tus preguntas, o cómo planeas empezar a reorientar tu vida lejos de las arenas movedizas del materialismo y más cerca de la roca firme que es Jesús. Tu viaje, tu historia, puede ser una fuente de inspiración y ánimo para otros que están en la misma búsqueda. Para cerrar, quiero dejarte con una verdad poderosa y luminosa que encapsula la esencia misma de todo lo que hemos hablado hoy. Son palabras del propio Jesús, rebosantes de esperanza y promesa. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10b. Esta vida en abundancia de la que habla Jesús no se mide, de ninguna manera, en la cantidad de posesiones materiales que logremos acumular,
ni en el saldo de nuestras cuentas bancarias, ni en el grado de reconocimiento o aplauso que recibamos del mundo. Es una abundancia de un tipo completamente diferente, una abundancia de paz interior que sobrepasa todo entendimiento, una abundancia de amor genuino que se da y se recibe, una abundancia de gozo profundo e inefable, incluso en medio de las pruebas, una abundancia de propósito claro y trascendente que da sentido a cada día, una abundancia de conexión íntima con Dios nuestro Padre y con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Es la riqueza del alma, la única que verdaderamente satisface los anhelos más profundos de nuestro ser y la única que, al final de todo, perdura para siempre. Que en este 2025 y en todos los años que tengas por delante, puedas descubrir, abrazar y vivir plenamente esa vida abundante y significativa que Jesús te ofrece, libre de las cadenas opresoras del materialismo y lleno hasta rebosar de la verdadera riqueza que solo se encuentra en